I would talk about non-pharmacological treatment of depression, an experience that we had in the social security system, and hopefully some of the interventions we can apply now in the Secretary of Health linked to the community and the primary care level. First of all, I would like to dedicate this presentation to a wonderful woman who has enriched the field of geriatrics in Mexico by her brilliant leadership and wisdom and team formation and networking skills, developing many multidisciplinary projects and being a wonderful mentor for many of us. Carmen, for you. I have three goals: to comment some non-pharmacological interventions for depression in the elderly, also to share the experience with nurse-conducted cognitive behavioral therapy, and to promote the development of psychotherapy and other services for the elderly close to the community. I have nothing against the Republicans that spoke yesterday, giving a very nice comedian artwork, but certainly I am in agreement with these ideas of Bill Clinton that probably it's not only an issue of economics, but a stigma that is not lifted, that have not allowed us to have the economic support and political support for mental health in the world, and particularly in the issue that if we see the mental health atlas of the World Health Organization, in developing countries like Mexico, we have a lack of resources, of human resources, of all psychiatrists, psychologists, and even more, the scarcity of human resources is about mental health nurses, specialist nurses. There are very few in Mexico. Do you want for me to speak in Spanish or English? Spanish, okay. Okay. Bueno, las primeras lecciones de liderazgo comunitario en salud mental las recibí de mi padre y realmente yo no era consciente de esta situación. Resulta que mi padre, Javier, que está aquí, él un día fue por mis hermanos mayores a la escuela y los encontró jugando en la calle. Era el primer año que se repartían libros de texto gratuitos y los libros de texto estaban apilados para hacer la portería. Y entonces, percibiendo el peligro que corrían jugando en la calle, él creó una liga de fútbol que funcionó por unos 20 años. Pero además, a él le encantaba el teatro y hacía unas pastorelas navideñas donde luchaba el bien contra el mal, el demonio con los pastores que iban a Belén. Y esa posada tradicional de San Pedro de los Pinos sigue realizándose cada año, lleva 30 años realizándose esa posada. Pero además, algo que tiene relevancia con el tema geriátrico es que él formaba parte de un grupo de estudio bíblico en su colonia, que era apoyado por la iglesia, y a donde acudían personas de la tercera edad para discutir los temas de los evangelios, pero también hablaban de los temas de la comunidad y de la familia. Y era un gran apoyo para todas las personas que acudían ahí a ese grupo, y realmente tenía un gran sentido de comunidad y de apoyo entre ellos. Al grado de que cuando mi madre estuvo enferma y no podía ir a la iglesia, pues venían miembros de esa comunidad a darle la comunión en su casa. Bueno, y fue una gran lección de lo que es construir una comunidad con cohesión y con fuerza. Cuando hablamos de las intervenciones no farmacológicas en el anciano, sin duda destaca mucho el ejercicio
Hay una serie de metaanálisis que se han realizado acerca del efecto terapéutico que tiene sobre la depresión la actividad física. Esto está muy bien demostrado cómo el hacer ejercicio incrementa los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, mejora la plasticidad cerebral y el sentido de bienestar. También hay programas antidepresivos basados en el contacto social, donde la esencia es poner a la persona mayor en contacto con sus amigos, con su familia, sacarlo del aislamiento, y este efecto de contacto social por sí mismo también tiene un efecto terapéutico muy importante. Recientemente se ha difundido cada vez más los conceptos de la psicología positiva, que creo que es un concepto muy valioso para la salud en general y para la atención del paciente geriátrico en particular, donde uno de sus autores más sólidos es Martin Seligman, donde él ha corroborado de manera experimental que acciones como la gratitud, el humor, el ayudar a los demás, el altruismo, la búsqueda de sentido, el ser productivo para la comunidad, todo esto favorece el bienestar emocional y la resiliencia. Dentro de estas acciones no farmacológicas vamos hoy a hablar un poquito de la terapia grupal, cognitivo-conductual, como un modelo costo efectivo que puede ser aplicado en los 3 niveles de la atención e incluso a nivel comunitario, y vamos a hablar de algunas experiencias en este sentido. También la literatura está llena de publicaciones donde se prueban otros modelos de terapia, como es el interpersonal, el basado en la mentalización o la atención plena, el mindfulness, y otras terapias. De alguna manera, el hecho de tener una escasez de recursos de salud mental y un presupuesto muy escaso para la salud mental en México, que ahorita subió del 1% al 2%, ¿no? Cuando en la mayor parte de los países es alrededor del 10%. Tenemos que crear ideas innovadoras que nos permitan superar este problema. Y algo que me parece fundamental de la psiquiatría de enlace, de esta capacidad que tiene la psiquiatría de ligarse a otras especialidades médicas, incluida la medicina familiar, es esta posibilidad de ofrecer algunas alternativas a pacientes en situaciones extremas, como puede ser, es un paciente moribundo de Holanda, cuyo último deseo fue ver un cuadro de Rembrandt. Y hay una organización que se encarga de conseguir la ambulancia, llevar al paciente al museo, darle la experiencia que busca para el final de su vida, y creo que uno de los papeles importantes de los profesionales de la salud mental es ofrecer a través de todo el ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, una calidad de vida y una atención a las necesidades no solo emocionales sino espirituales de los individuos. Y en España también hay programas donde la atención, esto es para personas con depresión en general, pero particularmente para pacientes geriátricos, los convocan a espacios artísticos, como pueden ser los museos, donde acuden los pacientes al museo a convivir con el arte, ¿no? También está muy demostrado que el arte tiene un efecto terapéutico sobre las emociones, un efecto antidepresivo, y si a esto agregamos que dentro de este espacio artístico pueden convivir personas con una problemática común, como es el aislamiento, como es la depresión, pues el resultado es sensacional, ¿no? Entonces, este tipo de acciones creo que son muy rescatables y que se pueden implementar en nuestro medio. Y está la atención plena. Yo cada vez uso más la meditación como un medio de reducir la ansiedad y mejorar la calidad de las emociones. Son técnicas probadas en Massachusetts. Está el famoso doctor John Kabat-Zinn, que lo usa para el manejo del estrés y la enfermedad crónica, y son también aproximaciones no farmacológicas de mucho valor. Ahora, desde el punto de vista de la terapia cognitiva, hay diversos autores que han propuesto que ante la imposibilidad de cambiar ciertas situaciones medioambientales, el cambio que se tiene que dar es a nivel interno,
a nivel de los esquemas cognitivos, ¿no? Y Viktor Frankl fue uno de los proponentes de estas ideas desde hace muchos años. Y, por supuesto, el padre fundador de la terapia cognitiva pues es Aaron Beck, que él rescató las ideas de Epicteto en el sentido de que no son los hechos los que nos generan depresión o ansiedad, sino es la interpretación que hacemos nosotros de las cosas, y que en ese sentido, si logramos que el paciente reestructure sus ideas, sus esquemas cognitivos, podemos modificar su estado anímico, e incluso se ha visto que la psicoterapia puede también revertir o modificar algunos procesos como la expresión de genes, la epigenética e incluso los marcadores inflamatorios, ¿no? Que son cosas muy interesantes desde el punto de vista de la investigación. En este trabajo que se realizó con la terapia cognitivo-conductual, la idea era probar el concepto de que una persona no psiquiatra, no entrenada en psicoterapia, una enfermera con un nivel técnico, que es el nivel de enfermería que muchas profesionales tienen en nuestro medio, que a través de un entrenamiento ellas pudieran dar una intervención a pacientes geriátricos en un ensayo clínico controlado en el primer nivel. Yo tengo un recuerdo maravilloso de los electrolitos orales desde mi internado de pregrado, que lo hice en San Luis Potosí en el Seguro Social. Cómo llegaban las señoras después de ver las telenovelas a las 7 de la noche con su hijo lactante con diarrea, con un síndrome de gastroenteritis probablemente infecciosa. Y la medida que ha salvado muchas vidas en todo el mundo es educar a la mamá para que le dé al hijo los electrolitos orales en agua, en una solución rehidratante que compense esa pérdida en lo que el virus, la bacteria es eliminada. Esta maniobra sencilla ha salvado la vida de muchos niños. Yo quisiera encontrar los electrolitos orales para la depresión y la ansiedad de millones de pacientes que tenemos en México y en todo el mundo que no podemos atender los psiquiatras. Porque si ustedes van a pedir una cita hoy a una institución pública de salud, la cita la obtienen dentro de 4 o 6 meses, y esa es la realidad que vivimos en nuestro sistema de salud. Entonces, definitivamente es un buen avance proveer al médico familiar de los antidepresivos y la capacitación para manejarlos, pero necesitamos ir más allá para cubrir las necesidades de la población. Y aquí están los 3 requisitos esenciales de una intervención comunitaria efectiva para reducir esta brecha de la ausencia de cuidado para un problema altamente prevalente como es la depresión. Tiene que ser algo efectivo, simple y de bajo costo, que sea congruente con nuestra realidad económica. Y entonces, ya se ha hablado de que la depresión es altamente prevalente. Solo me voy a detener en el tema de que en el paciente geriátrico tiene muchas veces componentes somáticos muy importantes, como la pérdida de peso, la pérdida de apetito, los problemas cognitivos, y que efectivamente, como se ha mencionado, como mencionó María, hay una también evidencia de que la efectividad de los antidepresivos es limitada en el paciente geriátrico, y además hay una dificultad de aceptación generalmente relacionada con la polifarmacia que el paciente ya recibe. El grupo de pacientes que atendimos fueron 41 pacientes en el grupo de intervención, 40 en el grupo control, y vean los eventos vitales a los que estaban ellos sujetos, ¿no? Muerte de familiares cercanos, enfermedad crónica severa, problemas para realizar las actividades de la vida diaria, 63%, 65% tenían el fallecimiento de algún familiar y 40% enfermedad seria en alguna persona cercana. También la pérdida de visión y de la audición era frecuente en ambos grupos, 73 y 50%. Los pacientes que acuden a las clínicas de atención primaria tienen con frecuencia 70% hipertensión, 36% diabetes, y este rubro es muy importante porque sabemos que la depresión en el paciente con diabetes se asocia a descontrol metabólico,
a facilidad de las complicaciones, a un incremento de la percepción del dolor por la neuropatía. Y recientemente se ha publicado que la depresión en el paciente con diabetes condiciona un deterioro cognitivo más acelerado. Sabemos que la diabetes es un condicionante de demencia vascular, demencia multiinfarto, y la depresión acelera este proceso patológico. Como resultado de la intervención, vemos aquí cómo el grupo de intervención en comparación con el control, que ese grupo control estuvo en lista de espera y al final del ensayo se les ofreció también tratamiento. Vemos cómo la disminución de mayor a 10 puntos en el PHQ-9 fue de 12% en el grupo de intervención versus 7% en el control, y sobre todo en el rango de 5 a 9 puntos vemos el 43% de los pacientes en el grupo de intervención versus el 22% en el grupo control, ¿no? Cuando sumamos estos dos porcentajes nos encontramos que la mejoría clínicamente significativa se dio en el doble de los pacientes del grupo de intervención comparados con el control, lo cual nos hace concluir que las enfermeras efectivamente tienen la capacidad de proveer una intervención psicoterapéutica efectiva a pacientes geriátricos con síntomas depresivos en el primer nivel. Entonces, estos electrolitos orales, esta intervención económica y factible en la comunidad en el primer nivel, pues probablemente sea el futuro de la enfermería, y esta flexibilización o incremento de funciones es algo fundamental. Creo que hay que trabajar mucho en la educación y la formación de personal que nos pueda ayudar a resolver este problema. Sin embargo, quedan algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona esta intervención en depresiones moderadas o severas? ¿Cómo lograr que no solo se implemente una intervención de esta naturaleza, sino que sea adoptada por el personal, por el personal directivo? Muchas veces este tipo de proyectos se mantienen mientras se hace la investigación y después desaparecen como iniciaron, ¿no? No hay una sustentabilidad del proyecto a través del tiempo. Pero algo que me alienta a mí mucho es que en el Centro Médico Nacional, trabajando con enfermos médicos, con lupus eritematoso, con falla renal crónica, me encontré que los líderes, estoy hablando aquí de un grupo heterogéneo donde participaban pacientes geriátricos, gente joven, predominantemente mujeres, en un grupo de 10 personas había 8 mujeres, 2 hombres, pero las líderes de la terapia, que yo les llamaba miscoterapeutas, eran las mujeres de mayor edad. Y con su sabiduría de vida, con su experiencia de vida y lo que iban captando de las sesiones, desarrollaron una capacidad terapéutica verdaderamente asombrosa, ¿no? Al grado de que yo no dudaría en implementar una psicoterapia liderada por los propios pacientes que ya han pasado por la experiencia con una adecuada supervisión médica y técnica. Incluso debo decirles que en esos grupos se llegaron a contener pacientes con trastornos graves de la personalidad, como el Borderline Personality Disorder, con ideación suicida. El grupo tiene la capacidad de absorber ese nivel de emociones y de emergencias, algo verdaderamente extraordinario. ¿Y qué podemos decir en esas experiencias grupales de cuál es el efecto de este tratamiento, por ejemplo, en el deterioro cognitivo, si lo combinamos con medicamentos, además de la intervención terapéutica, ¿no? Son preguntas que quedan ahí pendientes. Cómo superar las barreras que nos impiden llegar a los pacientes. Desde el punto de vista de los médicos, creo que es importante continuar con su entrenamiento farmacológico, pero también psicoterapéutico, como mencionamos, el manejo de los estigmas y los prejuicios, y de parte del paciente el reconocimiento y la aceptación de sus síntomas. Ahora, a nivel del sistema, cómo superar las creencias falsas, la inercia, favorecer el acceso con otras estrategias y generalizar el acceso a fármacos a nivel del primer nivel. También, desde el punto de vista de la investigación,
evaluar diferentes intervenciones con diferentes comorbilidades, también cómo estos esquemas pueden integrarse en la atención y evaluar también el flujo de los pacientes, las vías de atención para evitar el suicidio. México tiene un compromiso de reducir el 10% de la tasa de suicidios para el 2020. También desarrollar y evaluar intervenciones que incrementen nuestro entendimiento de cómo los médicos familiares trabajan, de tal manera que se incremente su nivel de conocimientos y puedan también manejar los estigmas, ¿no? Y por supuesto, otro punto importante, que ahí es donde entra la psicología positiva y también el modelo cognitivo, es cómo estos modelos podrían usarse como prevención para la eventual aparición de la depresión. Muy bien, con esto termino con una imagen del grupo de trabajo con el que estoy actualmente colaborando. Ahí estamos en el claro oscuro, ¿verdad? Tratando de generar nuevas ideas para resolver estos problemas de salud mental. Muchas gracias por su atención.